Sí, Ok, entonces, entonces, bueno, sí, buenas tardes. Pues aquí miro que ya está Fátima, está también Lester, Sandra, Kimberly. Aquí platicando un poco con Kenny acerca de esta nueva realidad que estamos viviendo con este coronavirus. Fíjense que ya, buenas, los exámenes se los buena. revisarán, no sé si tuvieron la oportunidad de ya leer su calificación. Sí, Lick, yo ya vi también. Sí, también yo. Ok, bueno, ya está entonces segunda unidad, pues solo, perdón, de la primera unidad solo nos quedaría pendiente. Ya, bueno, incluso hace como una media hora vi que habían enviado las tareas, si no me equivoco, que la mandó Fátima, Lester y creo que también Yuris. Creo que ya habían mandado la tarea y creo que el glosario, si no me equivoco, solo me faltaba una persona que lo hiciera, pero ahí vamos ya para que ya puedan ver la calificación de la primera unidad. Entonces, bueno, pues ya luego de esto vamos a comenzar con nuestra segunda unidad. Ya vimos en la primera lo que es cómo nosotros generamos la idea de un proyecto, los tipos de proyectos que tenemos, en sí que es un proyecto, y el primer paso que damos pues que es el estudio de mercado. Ok, antes entonces de que comencemos ya de irnos con la clase, vamos a comenzar compartiendo el valor del día de hoy. Que el día de hoy les traigo este valor que se llama compromiso. Vamos a ver si alguien me lo quiere leer. Yo lo leo. Ok, El compromiso puede ser generado para sí mismo, para otras personas. De la misma manera, puede ser ejecutado por una sola persona o requerir el apoyo de varias. El compromiso, para que sea válido, tiene que ser bilateral, es decir, de doble vía, y profesionalmente existen dos tipos de compromiso, el de calidad y el ético. Ok, excelente. Fíjense que a propósito, estábamos ahí un poco, como les decía, hablando con Kenia de este problema que tenemos con la pandemia y yo creo que a muchas personas, y lo voy a incluir, de repente nos ha hecho falta el compromiso de realmente cuidarnos a nosotros mismos. Ahí pues comentaba Kenny, tiene mucha razón, a veces nosotros nos creemos inmunes y pensamos esto no va a llegar a mí. Tal vez no es que decimos esto es mentira, sí sabemos que existe. De repente hemos tenido personas cercanas que han muerto ya, que han fallecido por este tipo de problemas. Vaya, por ejemplo, a mí ahorita hace poco, si no me equivoco, fue el domingo, el sábado, no recuerdo muy bien, que murió el doctor de como llama, el doctor Mallorquín, el cual yo conozco desde niña, me atendió muchas veces cuando yo era niño. A mi mamá la ha tratado bueno, a mi mamá le diagnosticaron azúcar hace unos, no recuerdo muy bien, que unos un poco más de 10 años, igual él ha tratado desde siempre. Entonces, de repente uno hasta que le dé... Bueno, en este caso no es una persona así como que familiar ni muy cercano a mío, pero sí es una persona que conocí desde pequeño, pues a veces uno se ve impactado. Entonces, bueno, les hago referencia a esto, como les digo, porque muchas veces nosotros no tenemos el compromiso, en este caso, pues de cuidarnos a nosotros mismos. Sabemos que estamos enfrentando un problema a nivel mundial, una pandemia, que es algo real, algo bastante fuerte, y que realmente debemos de seguir con ese compromiso, pues de seguir en la casa. Como les decía por ahí, nos tienen guardados, pues estemos guardados. Aquí, bueno, digo aquí porque estoy ahorita en mi casa, pues estando en nuestra casa pues es el lugar donde más seguro vamos a estar. Eh, Igual con este tema del compromiso, aquí me habla de dos tipos o de dos aspectos que tenemos que tener en base al compromiso. Me habla de la calidad y también me habla de la ética. O sea, cuando yo me comprometo a hacer algo, tengo que comprometerme, perdón, y hacerlo tanto con calidad y con ética. No simplemente voy a decirle a alguien, está bien, lo voy a hacer, pero lo van a hacer sin calidad, simplemente por hacerlo, como decimos por ahí, por salir del paso. O lo hacemos, pero de repente lo hacemos de una manera no ética. No medimos las consecuencias de lo que podemos llegar a causar por hacer las cuestiones
por una vía que de repente no es la adecuada. Igual me dice aquí que puede ser ejecutado por una persona o requerir el apoyo de varias. Recordemos que, bueno, en el caso de varios de ustedes trabajan, de repente trabajan con más personas y saben que tienen metas, que esa empresa donde ustedes trabajan tiene metas y que requiere el compromiso no solamente de una persona, sino que de todas. Porque de qué sirve, por ejemplo, un equipo de trabajo que solamente yo me comprometa y el resto del equipo no. Al final pues no se van a cumplir las metas como empresa. Entonces en ese caso necesitamos el compromiso no de una, sino de varias personas, de todas las personas involucradas. Se necesita que tengan ese compromiso para poder llegar y para poder cumplir esas metas. Y pues repitiéndoles ahí, tenemos que tener compromiso en cada aspecto de nuestra vida. Nosotros requerimos de este valor. Incluso las personas que le gusta esto, por ejemplo, digamos, de ponerse a dieta, hay que tener mucho compromiso para lograrlo. O sea, creo que aspectos cotidianos de nuestra vida, pues nosotros tenemos que tener siempre ese compromiso. Como para cosas mínimas, como les digo, siempre tenemos que tener presente eso del compromiso y realmente comprometernos a decir lo voy a hacer de una buena manera, o sea, con calidad y con ética, por el camino correcto. Ok, no sé si alguno tendrá alguna observación, comentario con el valor. Lick, bueno, Dígame. conforme lo que estaba diciendo usted, lo que estábamos hablando, el compromiso que tal vez como sociedad también tenemos, porque a veces no es solo hay que pensar no solo en cuidarnos nosotros, sino que cuidar también a los miembros de nuestra familia, porque, por ejemplo, si nosotros al momento de estar expuestos, cuando tenemos que salir, ya sea por trabajo o porque lo necesitamos a algún otro lugar que esté autorizado, y no cuidamos o no cumplimos lo que son las medidas de bioseguridad, estamos haciendo una falta a nuestro compromiso social para nosotros mismos, para nuestra familia y para las demás personas, que realmente eso, y pienso que va ligado también con la cultura, porque ¿qué vemos ahora? Dicen, ok, Comayagua vuelve a fase 0. ¿Qué significa fase 0? Solamente los rubros que estaban autorizados al inicio, pero todo está abierto, pero por falta de compromiso y la cultura que nosotros no tenemos o nos hace falta, ¿verdad? Así es, correcto. Pues también entender de que todos tenemos necesidades y la verdad la situación que está viviendo el país es bien difícil, pero si queremos salir adelante debemos tener el compromiso y acatar disposiciones que sean para bien de nosotros y de nuestra familia, ¿verdad? Así es, y como les decía y que estábamos comentando por ahí, pues creo que esta es una buena, ¿qué sería? No vamos a decir una buena, porque realmente estamos enfrentando algo bastante difícil, pero para demostrar que realmente podemos tener este tipo de compromiso, como lo mencionaba usted por ahí, y sí, realmente que lo vamos a necesitar y no sabemos durante cuánto tiempo lo vamos a estar necesitando. Ok, gracias Kenia por el comentario. No sé si alguien más tiene algún comentario, si no pues vamos a proseguir. Ok, entonces, ya volviendo a nuestra clase, les decía antes de compartir el valor, terminamos ya nuestra primera unidad, vimos ya 3 capítulos, aprendimos, mejor dicho, cómo hacer el marco de origen del proyecto, cómo hacemos la definición del proyecto, y en sí el primer paso ya del tema de la formulación, que es donde nosotros comenzamos. Recuerden que es una de las fases de lo que es la formulación y evaluación de proyectos. En la formulación nosotros buscamos esa información para luego pasar a evaluar esa información, a ver si realmente nuestro proyecto va a ser o no va a ser factible. Y vimos en este caso entonces ya en la primera unidad lo que fue el estudio de mercado. Así como está ordenado, pues realmente es un orden lógico. De pronto ustedes podrían decir, pero yo podría hacer, antes de hacer el estudio de mercado, podría hacer el estudio técnico.
o me podría ir de una vez a hacer el estudio financiero. Podrían pensar ustedes, bueno, es un proyecto de inversión privada. Un proyecto de inversión privada, pues su fin primordial, su objetivo primordial, recuerden que es obtener una rentabilidad. Como les había dicho anteriormente, yo creo que cualquier empresa que lanza un nuevo producto, que abre una nueva sucursal, que tiene una nueva línea de producción, pues su objetivo principal es aumentar sus utilidades a través de, obviamente, de las ventas. Entonces, ustedes pueden decir, mejor me voy de un solo al estudio técnico. Pero como les digo, tiene su orden lógico. Realmente lo primero que yo necesito es hacer el estudio de mercado. Es primero abrir y ver si realmente existe ese mercado. Ver realmente la competencia que tengo acá. Ver si voy a poder tener todos mis insumos, mi materia prima. Si lo voy a poder tener acá de manera local. Si no está, pues ir viendo cómo es que yo voy a hacer. Más o menos conocer esa demanda que voy a tener. Más o menos saber cómo la gente quiere que ese producto le llegue, más o menos saber el tema de la publicidad, cómo la gente quisiera que nosotros le demos a conocer ese producto, cómo nosotros vamos a llevarle ese valor agregado al producto, al consumidor final, para que ese consumidor final, si es que nosotros vamos a entrar a un mercado competitivo, o si es que vamos a entrar a un mercado donde de repente es un oligopolio que tenemos, pero que nos prefieran en nosotros en lugar de la competencia. Entonces este estudio de mercado prácticamente nos abre las puertas para los demás estudios, que en orden lógico el siguiente estudio sería el estudio técnico. A partir del estudio de mercado yo puedo obtener mucha información para luego desarrollar el estudio técnico. Ya vamos a ver de qué manera o qué información yo podría ir tomando de allá, del estudio de mercado que ya hice, para poder ir alimentando también mi estudio técnico. Los objetivos de este capítulo: diseñar la función de producción adecuada del proyecto que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles, establecer el sitio donde el proyecto pueda generar los mejores resultados a costos razonables, establecer la capacidad óptima de producción del proyecto de acuerdo con las estimaciones futuras del mercado, buscar y aplicar esquemas tecnológicos adecuados para el proyecto que garanticen la competitividad, establecer los mecanismos que permitan ofrecer productos o servicios de calidad con sostenibilidad y emplear herramientas de información sobre el manejo de proyectos. Ok, estos son algunos de los objetivos que esperamos alcanzar a través de este capítulo y entender en sí lo que es un estudio técnico. Antes de que vayamos a ver lo que es un estudio técnico, nos vamos a ir a la plataforma y tienen un cuestionario por ahí, que es un cuestionario solamente de conocimientos previos, realmente no tiene un puntaje. Entonces les pediré que vayamos a la plataforma y ubiquemos la tercera actividad, está ahí en la semana 5, y ubicamos esa que dice cuestionario, pretest, evaluación de conocimientos. Y ahí empezamos a contestarlo, ¿verdad? Correcto, entran de una vez y lo van contestando. Walter, buenas tardes. Mire, ahorita estamos haciendo el cuestionario de pretest en la plataforma, entonces para que pueda ubicarlo por ahí, está en la semana 5 con fecha de 15 de julio, es la tercera actividad. Ahí aparece cuestionario pretest de evaluación. Ok, ahorita voy a ingresar, licenciado. Listo. ¿Alguien sabe qué pasaría con Yuris? Porque no me escribió ni nada. ¿Será que no recuerda que la clase de hoy?
No, Rick, de Yuri no sabemos nada, no se ha comunicado con nosotros. Ok, voy a escribirla para consultar a ver si se han activado mejor para aquí en mi casa. Licenciado, disculpe, ¿dónde puedo encontrar el Está test? está en la semana 5. Aquí mismo donde Ok. estaba el link para la clase. Ubica ahí semana 5 y es la tercera actividad. Espérame. Ajá. ¿Lo ubicó? Sí. Ah, ok. Ya. Hoy sí, licenciado. Gracias. Listo.
Buenas tardes, iniciar compañero. Buenas tardes, Yuri, ¿cómo está? Bien, y perdón, estaba comenzando. Ok. Bueno, por el momento lo que he visto acá, se equivocaron al menos en una. Entonces, bueno, íbamos a ir evacuando y van a ir viendo de repente en la que se equivocaron, si era verdadero o falso y por qué se equivocaron. ¿En cuál? Usted, por ejemplo, usted se equivocó, ya le digo en cuál se equivocó usted. Usted se equivocó en la pregunta 3, que si la oferta es un determinante para el tamaño óptimo de la planta. Usted dijo que eso era verdadero. Correcto. Pensé. Ya va a descubrir por qué es falso. Ya más adelantito, cuando lleguemos por ahí. Bueno, ok. Ok, listo. Entonces, continuamos. Tenemos acá el estudio técnico en una definición técnica, valga la redundancia. Nos dice que comprende todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Y que su objetivo, así como su objetivo general, su objetivo más primordial, es darnos a nosotros toda la información para que podamos cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta área. Entonces ya vamos a ver qué es lo que vamos a ver en sí en todo el estudio técnico, pero básicamente me va a permitir a mí cuantificar en sí qué es lo que yo necesito para luego obviamente en el estudio financiero saber cuánto es de todo eso me va a costar. Ya en el estudio de mercado ya sé mi producto, ya me dijeron mis clientes cómo quieren el producto, en qué presentación lo quieren. Ya sé la demanda que voy a tener, la demanda por ejemplo mensual, de eso puedo sacar mi demanda semanal, a su vez podría sacar la demanda diaria, e incluso podría sacar la demanda de manera por hora. Digamos cuánto yo necesito estar produciendo por hora para poder cubrir lo que es mi demanda. Entonces, por eso les decía que mi estudio de mercado en sí me va a alimentar o me va a dar cierta información para poder tener algunos datos acerca del estudio técnico. Uno de los datos, por ejemplo, es el tema de la demanda. A través de la demanda, yo, por ejemplo, les ponía el ejemplo en la clase anterior con el tema de las paletas. En los cálculos que hacíamos para allá me salían que iba a vender, si no me equivoco, 70,000 paletas, no recuerdo cuánto era.
Pero suponiendo que yo tengo que fabricar, digamos, 700 paletas en un día, pensando en una demanda así, 700 paletas en un día, yo me pongo a pensar, y para yo poder fabricar 700 paletas, lo repito, es un caso hipotético, de repente son muchas para una venta de paletas, pero obviamente en un freezer no me van a caber 70 paletas, perdón, 700 paletas. Tendría que ver cuál es la capacidad que tiene un freezer de almacenamiento, cuántas paletas caben, y de esa manera calcular cuánto freezer yo voy a necesitar. Entonces, eso es en sí lo que hace el estudio técnico. Toma alguna información anterior del estudio de mercado para poder ir viendo en sí qué es lo que yo necesito, como me dice ahí, para el funcionamiento y la operatividad del proyecto. ¿Qué necesito yo a través del estudio de mercado que ya hice para poder echar a andar mi proyecto? Hablando de todos mis insumos, hablando de toda mi materia prima, hablando de todo mi recurso físico. Cuando hablamos de recurso físico me refiero a todos los materiales, toda la maquinaria que yo voy a necesitar. E inclusive hablamos de recurso físico y hablando de instalaciones, hablando, por ejemplo, si nosotros vamos a tener una planta, si vamos a tener oficinas administrativas. Es en sí, entonces, esto es lo que el estudio técnico nos va a revisar, o nos va a ayudar a revisar y a evaluar. Entonces, el estudio técnico me habla de que tengo una ingeniería básica del producto proceso, me da una descripción detallada de esta y me va a mostrar también los requerimientos. Entonces, estábamos viendo allí, el estudio técnico básicamente se va a encargar de ver la factibilidad del producto, ver si realmente es factible poder fabricar ese producto. Les estaba diciendo ahorita, por ejemplo, si realmente yo voy a poder fabricarlo con lo que yo tengo aquí a mano, si lo tengo que traer de otro lugar, cuánto de eso voy a necesitar para poderlo fabricar. Voy a ver también lo que es la calidad de la materia prima. Obviamente ya voy a conocer acá a mis proveedores, que yo ya los establecí a través del estudio de mercado, ya los sé quiénes son. Y entonces a través de acá yo ya voy a poder hacer contacto más directo y conocer la materia prima que ellos tienen. La capacidad de los equipos y herramientas necesarias. Les ponía el ejemplo, con un freezer, por ejemplo, no tiene capacidad para que yo pueda tener 700 paletas. Necesitaría una X cantidad de freezer para poder yo producir diariamente 700 paletas. Y la optimización de las instalaciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto es la optimización de las instalaciones. Cómo yo hacer una adecuación óptima, como me dice ahí, en donde yo pueda tener tanto oficinas administrativas como una planta de producción. En sí me dice acá que el estudio técnico se divide en tres partes. Tenemos el tamaño óptimo de la planta, tenemos la localización de la planta y la ingeniería del proyecto. Por ahí creo que les aparecía, bueno, no a todos les salió el tema del tamaño óptimo. Creo que, bueno, a quienes les salió creo que sí la contestaron bien. Entonces vamos a ver primero lo que es, o a qué se refiere, mejor dicho, cuando hablamos de el tamaño óptimo de la planta. No sé si alguien me quiere decir qué entendemos por el tamaño óptimo de la planta. Vaya, por ejemplo, Lester les vi que le salió esta pregunta y él contestó que era verdadera. Cuéntenos, Lester, ¿a qué se refiere el tamaño óptimo de la planta? Bueno, mi percepción, lo que yo pienso, el tamaño óptimo de la planta es si tengo la capacidad en espacio y tamaño para la producción de mi producto, para la redundancia. Ok, tiene la mitad bien y la otra mitad está mal. Sí, estamos hablando sí de la producción, pero en sí cuando hablamos del tamaño óptimo de la planta no es que estamos hablando que, por ejemplo, tiene que ser de 100 metros cuadrados o que tengo que tener 2 plantas para poder producir. O ¿Sí? que dígame. A mí también me salió esa pregunta. Ajá, cuénteme. Pues yo la puse de verdadera. Porque considero que, bueno, cuando hablamos de la parte óptima, yo me voy a la rentabilidad o a los costos que este tenga, ¿verdad? Que pueda ser de los menores costos y que pues tenga una rentabilidad superior. Ok, igual anda cerca, pero todavía no le da. Dígame, Sandra. Pienso que el tamaño óptimo de la planta es
digamos, el tamaño es real que en sí debe tener la planta con respecto a la demanda. Por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, que a mí me demandan 700 paletas, entonces yo tengo que condicionar el lugar adecuado para que me quepa cierta cantidad de freezers o cámara, o una cámara para eso, pues, para poder producir lo que a mí me están demandando. Entonces creo que el tamaño óptimo sería ese, o sea, el lugar adecuado y el equipo adecuado para poder atender la demanda que tengo. Ok, igual anda cerca, Yo pero todavía no. creo que Dígame. ahí también iría lo que es la producción. Ajá, la producción ¿en qué sentido, Kimberly? Si, por ejemplo, nosotros tenemos que, vamos a vender en marzo, que creo que es el mes más caliente, por lo de la Semana Santa. Si vamos a tener una producción estimada de unas 500 paletas y siguen buscando, entonces creo que ahí también tiene que ver eso. Saber más o menos y tener también los insumos necesarios por si piden más paletas. También por ahí va. A ver, en sí el tamaño óptimo es que tal vez fíjense que sí tiende a confundir porque nos habla de tamaño. Y cuando nosotros vemos la palabra tamaño, sí nosotros podemos pensar, como les decía, el tamaño de la instalación. Como les decía, que tiene que tener, por ejemplo, 100 metros cuadrados. O de repente, como decía Sandra, que tiene que tener el tamaño para que me puedan caber todos los freezer que debo tener o la producción. Y realmente cuando hablamos de tamaño óptimo de la planta, me estoy refiriendo en sí a la producción o a la capacidad, mejor dicho, instalada. Recuerden que la capacidad instalada de una empresa es la capacidad de producción que tiene. Por ejemplo, el tamaño óptimo de una planta, digamos, el tamaño óptimo de la planta de Coca-Cola, por así decirlo, de manera diaria. El tamaño óptimo de la planta de Coca-Cola, digamos que son 100.000 botellas de Coca-Cola diarias. Esa es la producción que tiene la Coca-Cola. Pues dándoles un ejemplo de Coca-Cola. Si hablamos con el ejemplo de las paletas, el tamaño óptimo de la planta podría ser solamente, yo les hablaba que 700 es la demanda, pero el tamaño óptimo solamente podrían ser 100 paletas. ¿Por qué? Porque es la capacidad instalada. Y recuerden que la capacidad instalada de una empresa es la capacidad que tiene una empresa sin tener ningún contratiempo, funcionando las máquinas al 100%, sin pensar que se me va a ir la luz, sin pensar que se me enferman los trabajadores. Es la capacidad que tengo de producir, o sea, cuántos productos voy yo a fabricar en un cierto periodo, en un determinado periodo, ya sea de manera diaria, ya sea de manera semanal, ya sea de manera mensual, incluso cada hora, cada lapso de tiempo, puede ser cada 15 minutos, cuántos productos yo puedo ir fabricando. Por ejemplo, cuántas botellas de refresco es capaz de enroscar la máquina que tiene la Coca-Cola. Por ejemplo, ese sería el tamaño óptimo. O sea, hablando en sí de solamente una maquinaria, al final es todo el proceso. O sea, en sí, cuántas botellas de Coca-Cola desde que comenzó, desde que está echando el líquido a la botella hasta que ya le pusieron la etiqueta y eso ya está en inventario de producto terminado. Eso es en sí el tamaño óptimo de la planta. Se mide en unidad de productos, o sea, cuántos productos yo puedo fabricar en un tiempo determinado, en cierto periodo de tiempo. Acá está en sí la definición técnica. Me dice ahí que es la capacidad instalada, se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. ¿Okay? Entonces, por eso me dice que también es óptimo. ¿Por qué? Porque voy a operar con los menores costos totales. Como les decía, es lo que yo puedo producir o es lo que yo puedo fabricar de un producto en cierto periodo de tiempo. Aquí me habla específicamente de un año, pero igual puede ser diario, como les decía, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, incluso puede ser hasta por hora, por lapsos más pequeños de tiempo. Y esa va a ser en sí mi capacidad instalada, cuánto yo puedo producir de un producto, como les repito, sin tener ningún tipo de inconveniente, suponiendo y asumiendo que mis máquinas van a estar funcionando siempre, que de repente se me va a arruinar o que tengo que hacer cambio de aceite. O sea, eso en sí es una capacidad instalada y a eso se refiere el tamaño óptimo de la planta, que no es lo mismo, recuerden, la capacidad instalada con la capacidad real. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre capacidad instalada y capacidad real?
¿Alguien? Ok, capacidad real, como bien lo dice la palabra real. Recuerden que la capacidad instalada es lo que yo supongo, lo que yo asumo que voy a lograr producir, como le repito, funcionando todo bien. Pero ya la capacidad real es lo que realmente yo produzco, ya teniendo en cuenta los inconvenientes que se me pueden presentar. Por ejemplo, que hoy no hubo luz en Comayagua, dejé de producir porque no hubo luz. Que se me atrasó el pedido. Yo tenía un contrato con un proveedor y el proveedor me dijo, yo mañana le llevo ese producto. Según mi capacidad instalada, yo cuento con esos insumos, cuento con esa materia prima para seguir produciendo. Pero el proveedor tuvo un problema. ¿Por qué? Porque había una huelga en la calle, porque se le arruinó el camión al proveedor y el producto no llegó. De repente sí me llega mañana, pero me llega en la tarde. Y yo tenía presupuestado comenzar a producir, o sea, eso me iba a ir a las 8 de la mañana, yo a las 9 ya estaba produciendo con esa materia prima que me llevaron. Entonces la capacidad, como les digo, es ya considerando los inconvenientes que voy a tener, es en sí lo que yo pude producir, y la capacidad instalada es lo que yo pienso que voy a llegar a producir, o lo que yo puedo producir, lo que mi planta puede producir sin tener ningún tipo de inconveniente. Aquí ya estamos hablando de las capacidades tanto de mano de obra, capacidades humanas, como de las capacidades de la maquinaria. Por ejemplo, si tengo una persona haciéndome pantalones, por ejemplo, costurándome pantalones, yo más o menos sé cuántos pantalones puede una persona hacer en una hora. Esa puede ser mi capacidad instalada, ¿ok? De repente una persona en una hora me va a hacer 10 pantalones. Si yo digo, si esta persona trabaja 8 horas diarias, quiere decir que en un día me va a hacer 80 pantalones. Esa sería mi capacidad instalada. Pero ¿cuál sería mi capacidad real? Recordemos que esa persona de repente se tiene que levantar para ir al baño. Recordemos que esa persona de repente un día va a llegar, posiblemente puede que llegue enfermo, o la máquina de coser tuvo algún problema, se le averió, se le quedó trabada ahí la aguja, tuvo que arreglarla y ahí ya perdió. Ya de repente la capacidad real solamente en un día fueron de 70 contra las capacidades instaladas que fueron de 80. Entonces, les repito, a eso se refiere en sí el tamaño óptimo, es nuestra capacidad instalada. Cuánto yo puedo producir o cuánto debería yo de producir con mi planta funcionando al 100%. Ese es el tamaño óptimo de la planta. Y como lo dice ahí, le repito, me dice óptimo porque se espera que lo haga también con los menores costos posibles y obviamente con la mayor rentabilidad económica. Ok, me vale acá, ya los habíamos platicado un poco, que se cuantifica la capacidad de producción, se expresa en unidades de producción por año, se puede definir por indicadores directos de inversión, mano de obra, etc. Y es óptimo cuando opera con los menores costos totales. Esto ya lo habíamos discutido. Ok, algunos factores que determinan el tamaño de una planta. Aquí fue donde le salió mal a Kenia, porque Kenia me dijo que la oferta era un determinante. Y realmente la oferta, recuerden que en sí la oferta es lo que yo... ya hablando en estos términos, no hablando de la oferta, que es lo que investigamos en el estudio de mercado, aquí la oferta sí es, o si es con el término económico, lo que yo voy a vender, lo que yo pongo a disposición. Y realmente pues la oferta no es un determinante, la oferta en todo caso sería un causal, un efecto de lo que es la capacidad instalada o del tamaño óptimo del proyecto. Entonces, los factores que dice acá que me van a determinar el tamaño de una planta. Repito, el tamaño de una planta no es tamaño físico, es la producción que voy a tener. Tenemos por acá la organización en sí, tenemos la tecnología y equipos, suministros e insumos, la demanda y el financiamiento. La demanda sí, ¿por qué? Les decía por ahí que este dato yo lo obtengo de qué, de mi estudio de mercado. A través de mi estudio de mercado yo sé más o menos cuánto me van a mí a requerir este producto, cuál va a ser la demanda que va a tener. Entonces, por ahí tengo que partir yo y más o menos saber cuánto estaría o cuánto tendría yo más o menos que estar produciendo. ¿Ok? Vamos a ver uno por uno cada uno de estos determinantes. Primero veamos la demanda. Ok, me dice que es, para comenzar, uno de los factores más importantes para poder condicionar el tamaño. Dice acá también que debe ser superior al tamaño propuesto. Por ahí creo que a alguno le salió esta verdadero y falso y yo les puse por allá que tenía que ser, la demanda inferior. ¿Por qué tiene que ser superior la demanda al tamaño propuesto? A ver quién me contesta eso.
¿Por qué creen que la demanda tiene que ser superior al tamaño propuesto? Cuando hablas del tamaño propuesto, pues es el tamaño óptimo. ¿Por qué tiene que ser mayor la demanda? Pues dentro de lo que yo entiendo, Lick, porque en base a esto nosotros vamos a poder saber cómo está, si nosotros podemos tener chance con nuestro producto. Ujú. Por lo tanto, yo pienso que la demanda debe ser superior. Correcto, va, imaginémonos esto. Yo le estoy poniendo ese ejemplo, así voy con el ejemplo de las paletas. Yo obtuve a través de mi estudio de mercado que yo diario, mi demanda van a ser de 700 paletas. O sea, yo asumo, porque es un estudio que hice, pero recuerden que al final el estudio, pues puede que vaya a tener su nivel de error. Recuerden que muchas veces las encuestas o cualquier tipo de investigación de estudio a veces tiene algunos sesgos. Muchas personas pues a veces no nos dicen la verdad. Algunas pues no contestan así como no es que no, una parte que no nos diga la verdad y otros que de repente contestaron de una manera tal vez exagerada, no tal vez mintiendo, sino que o también porque puede ser que los patrones de compra vayan a cambiar dependiendo del tiempo. Pero yo calculé mi demanda y es una proyección más o menos que tengo, que pueden ser 700 paletas. Siendo más realistas, vamos a bajar para ser un poco más realistas y voy a hablar que la demanda diaria de paletas van a ser 70, que diariamente a mí me van a estar comprando 70 paletas. Yo soy un nuevo inversionista en este caso, es un proyecto nuevo. Recuerden que aunque ya esté en el mercado, pero de repente es un nuevo producto el que estoy lanzando o es una nueva sucursal. Y que yo espero que aunque sea una nueva sucursal, vayan a haber personas que vayan a comprar ahí, o que aunque es un nuevo producto y yo estoy en el mercado, que me lo vayan a comprar. Entonces es algo nuevo que yo estoy lanzando, que yo estoy mandando al mercado. Entonces, como lo dice Kenia por ahí, yo fabrico 70 paletas y de repente digo yo voy a fabricar un poco más por cualquier cosa y hago 80. Pero al final mi demanda solamente son de 60 paletas. ¿Qué pasa? Me quedé con 20 paletas. Entonces, en ese caso, yo voy a tener una oferta mayor que mi demanda. Y lo ideal, según esto, es que yo tenga una demanda mayor que mi oferta. O sea, que yo plantee mi tamaño óptimo abajo de la demanda que tengo. Si demanda me dice 70, la demanda me dice 70, yo tengo que poner mi tamaño óptimo a 60. ¿Okay? Tiene que ser abajo. O mejor dicho, la demanda tiene que estar arriba del tamaño óptimo. O sea, nunca cuando estamos emprendiendo, lanzando algo nuevo al mercado, no vamos a poner un tamaño óptimo o no vamos a ofrecer, mejor dicho, más de lo que la gente se espera que vaya a comprar. Recuerden, como les repito, tiene algún margen de error la investigación. Por lo tanto, podemos esperar que eso sea menor. Entonces, de igual manera, entonces el tamaño óptimo de la planta yo lo tengo que establecer por debajo de la demanda que el estudio de mercado a mí me está lanzando. Entonces, como les repito, si a mí me dijo el estudio de mercado que mi demanda diaria van a ser 70, entonces mi tamaño óptimo diario de repente pueden ser 60, 65, o sea, un número que esté por debajo. ¿Por qué? Porque aunque hay error y aún la demanda vaya a estar más abajo, pues de repente lo que a mí me va a quedar de producto no va a ser tanto. Entonces la pérdida que de repente puedo tener por producto sobrante, que recuerden que algún producto sí puede que sea perecedero y que aguante quedarse por ahí almacenado, pero hay productos que de repente no, y pues no nos vamos a arriesgar. Ok, dice que también tiene el propósito de mostrar necesidad del consumidor, la demanda real, potencial y la proyectada, que ya la conocimos, cuáles son estas. Y no es recomendable introducirse al mercado si existe régimen oligopólico. Okay, esto sería entonces cómo la demanda podría determinarme a mí el tamaño óptimo de la planta. Y le repito, específicamente cómo me lo determina, debe ser la cantidad de personas que me lo van a estar demandando. Entonces a través de esto yo tengo que establecer cuál sería el tamaño óptimo a partir de la demanda. También me dice que lo puedo establecer a través de la tecnología y equipos. Nos habla aquí que algunos procesos y técnicas se exigen una escala mínima para ser aplicables. Entre mayor sea la escala de producción, menor será el costo de producción por unidad.
El objetivo es proporcionar un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y mayor rendimiento. Y la tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de producción necesario para ser aplicable. Entonces, cuando estamos hablando de tecnología y equipo, es, por ejemplo, les ponía siempre el ejemplo de las paletas. Yo creo que igual 70 paletas creo que no caben en un solo freezer. Pero de repente va a ser muy caro para mí comprar dos. Entonces no voy a poder fabricar las 70. Tal vez solo me caben, en uno me cabrán que 40. Entonces mi tamaño óptimo pues va a ser 40, porque es lo que yo tengo. Hablando de tecnología y equipos. Como mi freezer solo me permite guardar 40, pues mi tamaño óptimo va a ser solamente 40. ¿Por qué? Porque la tecnología, bueno, en este caso el equipo que yo tengo a mano, por lo tanto no voy a poder fabricar más de 40 paletas al día. De repente tengo el recurso humano para fabricarlo, pero como no tengo en este caso el recurso tecnológico ni el equipo necesario, pues no voy a poder producir todo lo necesario que yo voy a requerir. Entonces en ese caso me lo va a limitar el tamaño de la planta, me lo va a limitar en este caso el equipo que yo voy a tener a la mano para poder producirlo, en este caso para poder almacenarlo o refrigerarlo específicamente. Los suministros de insumos. Ok, ya conocimos, mejor dicho, a través del estudio de mercado, quiénes me pueden a mí proveer mis suministros. Pero tengo que valorar algunas cosas. Primero me dice acá el abasto suficiente en cantidad y calidad de la materia prima. Les ponía el ejemplo hace rato. Yo pacté con mi proveedor que el producto me lo va a traer mañana, pero de repente el proveedor me lo trajo muy tarde. Entonces eso ya me redujo o me disminuyó, mi tamaño óptimo. También puede ser ahí, me habla de la cantidad. De repente el proveedor que yo tengo, yo necesito que me esté proveyendo todos los días para hacer paletas de unos 10 litros de leche, pero el proveedor mío solamente me puede proveer 5. Y es el único que tengo a la mano y es la cantidad máxima que me puede vender. Por lo tanto, yo solamente voy a poder fabricar, si para 10 son 70, serían 35 paletas. ¿Por qué? Porque a mí solo me están vendiendo 5 litros de leche diario. No me pueden vender más y es el único proveedor que tengo a la mano. Por lo tanto, a través de esa manera los suministros de insumos también me pueden afectar o me pueden determinar el tamaño óptimo de la planta. Y me habla esta parte aquí también, que en algunos casos pues es necesario buscar en el extranjero, pero recuerden que ya esto implicaría elevar los costos cuando estamos hablando ya de proveedores en el extranjero. El financiamiento, ¿cómo me puede determinar el financiamiento a mí el tamaño óptimo de la planta? Pues fácil, recuerden que el financiamiento en sí es el dinero, es el capital que yo tengo. Y pues si no tengo el dinero suficiente para fabricar, para contratar personas, para comprar el mismo equipo, para adecuar la planta en sí con las instalaciones, pues definitivamente no voy a poder fabricar lo que yo espero fabricar. Si yo solamente cuento, según mi presupuesto, con 40 lempiras al día, y 40 lempiras no me ajustan para poder fabricar la cantidad de paletas necesarias para tener mi tamaño óptimo de la planta, pues eso me lo va a disminuir. Me lo puede disminuir o también me lo puede aumentar. Y la organización en sí me habla del recurso humano, que yo cuente con las personas necesarias para poder fabricar todo el producto que yo necesito poner a disposición del público. Entonces aquí, como les digo, específicamente se refiere al recurso humano. Si tengo que fabricar, por ejemplo, 70 personas, si una persona es capaz de hacer las 70 paletas en un día, si de repente necesito 2, una que esté haciendo una cosa, la otra haciendo lo otro, obviamente, ¿para qué? Para aumentar o para aprovechar lo que sería en este caso las economías de escala. Recuerden que la economía de escala lo que me hace es que mientras más aumento la producción, pues el costo unitario del producto se va disminuyendo. Entonces, tengo que también analizar esa parte de la organización. De repente solamente una persona solo va a poder fabricar 50 paletas en un día, por lo tanto el tamaño óptimo va a disminuir. O de repente una sola puede fabricar hasta 80, hasta 100 paletas. Entonces podría ser que me lo vaya a aumentar. Pero de igual manera tengo que analizar también los otros factores que tengo, como la demanda, como la tecnología del equipo, el mismo financiamiento, la organización, los suministros de insumos. Puede ser que todos en conjunto funcionen como una sola red y me den en sí el tamaño óptimo,
pero con uno que falla de repente me lo puede disminuir. Obviamente el óptimo es tener la cantidad necesaria, dependiendo obviamente pues de la demanda, que sería el principal que me lo va a determinar, o mejor dicho, de donde yo tengo que partir para poder ir fijando ese tamaño óptimo. Y pues los demás, por así decirlo, son como agregadas, pero la idea es que todos funcionen como un solo proceso, un solo conjunto, y me puedan dar en sí ese tamaño óptimo. Porque de igual manera, si yo lo fijo a través, o no es que lo fije, sino que tengo que basarme en la demanda. Les daba el ejemplo, por ejemplo, yo me fijo que mi tamaño óptimo debería ser 60 paletas al día, pero otro de los factores viene y me lo disminuye, entonces también ya estoy perdiendo. ¿Cómo perder en este caso? Porque estaría perdiendo clientes, porque de repente solo puedo fabricar 40 paletas, al final siempre van a quedar clientes insatisfechos porque no estoy pudiendo cubrir su necesidad. Ok, vamos a ver dos métodos, así nada más de manera teórica, para poder establecer o determinar lo que es el tamaño óptimo de la planta. Tenemos primero este método de Lange. Este es un economista que en 1936 estableció este método para poder determinar el tamaño óptimo de la planta. Y básicamente, para resumir un poco, nos vamos a ir a esta parte, esta tercera acá. Dice que lo que él dice o lo que él propone es que mientras menor sea la inversión inicial, al final voy a tener un mayor costo de operación y viceversa. Si la inversión inicial es alta, significa que voy a tener un costo de operación bajo. No sé si han escuchado la famosa frase de que a veces lo barato sale caro. Más o menos por ahí va este señor Lange. Él lo que dice que, por ejemplo, si mi inversión inicial fue baja, al final yo voy a tener un costo de operación muy alto. Igual se basa en el tema de la economía de escala. ¿Por qué? Porque si tuve una inversión baja, significa que de repente no invertí suficiente equipo, solamente tengo una persona produciendo, solamente tengo, digamos, una refri, solamente tengo una licuadora. Pensando en términos de inversión de capital físico y también de capital humano. Entonces al final, si yo sumo todo esto y lo divido entre la cantidad, entre mi tamaño óptimo, va a resultar que el costo operacional es muy alto. O sea, el costo unitario por producto me va a salir muy alto. Mientras que si yo invierto más y tengo más capital físico, más capital humano, pues espera que el costo de operación al final sea menor. ¿Por qué? Porque voy a tener un tamaño óptimo de planta mayor que al hacer una inversión inicial baja. Entonces en este caso pues tendré o aprovecharé, mejor dicho, la economía de escala para poder tener un costo de operación menor que al hacer una inversión inicial baja. En sí, más o menos ahí es lo que propone el método de Lange. Y está el otro, que es el método de escalación, que el método de escalación básicamente nos habla de trabajar por turnos. Acá proponen ellos, o propone este método, el inclusive trabajar en 3 turnos. Creo que a nivel mundial las leyes laborales están basadas en que un trabajador no debería trabajar más de 8 horas diarias. Entonces por esto se refiere a trabajar 3 turnos. Que estamos hablando de 24 horas diarias, pues se pueden hacer 3 turnos de 8 horas. Y lo que espera este método de escalación es no detener la producción. O sea, que siempre haya gente trabajando en una planta. Que algunas empresas, fábricas o plantas aquí en Honduras pues lo utilizan mucho. Por ejemplo, está esta Corporación Dinan. Corporación Dinan pues no se detiene, ellos siempre tienen gente trabajando. Obviamente pues están trabajando por turnos, igual lo trabajan en Argos, igual hay gente ahí, o sea, y la producción nunca se detiene. Utilizan lo que es este método de escalación, porque obviamente si se detienen, si dejan de trabajar en la noche, para ellos es que productos que no están elaborando, que no están fabricando, y pues obviamente puede ¿cómo se llama?, representar pérdidas por el simple hecho de no estar produciendo, no estar fabricando algo. Entonces básicamente se va en eso. Y dice acá también se considera los días que se trabajan en el año. Aquí también considera lo que es la capacidad ociosa. Les decía anteriormente, de repente personal que lo tengo que mandar de vacaciones,
de repente hay una persona que se enfermó, de repente que me va a pedir permiso. Entonces el método de escalación ya viene a considerar todos estos datos. Igual, hablando de personas que podrían trabajar horas extras, por ejemplo, quedarse trabajando 2 turnos o quedarse trabajando 1 turno y medio, podría ser obviamente para aumentar la producción. Y en sí el método de escalación pues considera todo esto. Como les decía, trabajar prácticamente las 24 horas del día, solo que obviamente a través de turno. Permítame que se me está descargando la computadora. Ok, luego tenemos la segunda parte de la que está conformada lo que es el estudio técnico, y es la localización óptima del proyecto. Aquí me da una definición así como que bien técnica, pero básicamente la localización óptima del proyecto, aquí sí me refiero a algo físico, y es donde yo lo voy a ubicar, dónde va a estar ubicada mi planta de producción. Si mi planta de producción de repente voy a tener también ahí oficinas administrativas, o si es que van a estar aparte. Entonces a eso se refiere en sí la localización óptima del proyecto. Sí cabe destacar de acá esta parte de que logra en mayor medida, o que contribuye a que se logre mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, u obtener un costo unitario mínimo. ¿A qué se refiere esto? Básicamente nosotros tenemos que ubicarnos en un lugar, creo que se lo mencionaba en la unidad pasada, cuando analizábamos la parte del estudio de mercado. Cuando sabemos y pensamos en el mercado donde vamos nosotros a actuar, buscamos también los proveedores. Y enciéndame la luz. Disculpen que me apagaron la luz. Ok, les decía entonces que nos tenemos que ubicar en un lugar así como que estemos lo más cerca posible tanto de mis clientes y lo más cerca posible también de lo que son mis proveedores, de mi materia prima, de mis insumos. ¿Por qué? Como me dice acá, logramos una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital. ¿Se imaginan si estamos muy largo de mis clientes? ¿Qué va a pasar? Eso me incurre en gastos de distribución, en gasto de flete, que tengo que yo llevarme ese producto hasta un lugar pues obviamente más largo. Y de igual manera con mis proveedores, un proveedor me va a cobrar por flete que me traiga por ejemplo el producto, digamos desde Ciguatepeque. Si yo voy a buscar un proveedor desde allá, igual anteriormente me decía que puedo buscar proveedores en el extranjero, pero igual sabemos que ese costo se me va a elevar. En todo caso sería si no los tengo acá, pero básicamente tengo que ubicarme lo más cerca posible de mis proveedores. Acá me habla, bueno, identificamos, analizamos diferentes variables, donde se va a ubicar, esperamos obtener la máxima ganancia de proyectos privados y pues un mínimo costo unitario a través de los proyectos sociales. Habíamos visto algunos tipos de proyectos, algunos factores que se pueden considerar para localizar óptimamente el proyecto. Me dice acá, por ejemplo, si son proyectos institucionales, que podríamos hablar de repente de proyectos de inversión pública, algún planteamiento urbano, algunos efectos ambientales que podamos tener. Digamos, si voy a construir, digamos, si el gobierno va a construir un hospital, de repente tiene que analizar los efectos ambientales de que ese hospital, digamos, no vaya a estar cerca de un río, o de que no le vaya a tocar deforestar todo el bosque para poderlo construir, o si voy a mandar a hacer una carretera de igual manera que no me vaya a tocar, ¿cómo se llama?, botar muchos
muchos árboles. O, bueno, aquí en Honduras es bien difícil porque sabemos que el territorio hondureño es bien montañoso, entonces siempre nos va a tocar hacer las carreteras por a través de las montañas. Lo ideal sería así como Estados Unidos, que es prácticamente todo el país es un valle, y pues buscar el terreno pues más parejo para hacer lo que es una calle. También cuando hablamos de proyectos de la parte de geográficos, tenemos que hablar del clima, de la contaminación y las comunicaciones. Si son proyectos sociales, tenemos que ver lo que es el ambiente y la comunidad. Y si son económicos, son todos estos factores que tenemos que tomar en cuenta. Nos habla de la mano de obra. Por ejemplo, que tengamos la mano de obra ahí, no que nos vaya a tocar traer gente de otro lado. O sea, si voy a poner una planta aquí en Comayagua, saber que tengo la mano de obra aquí en Comayagua y que no me va a tocar contratar gente que no sea de acá. Igual, la materia prima, estamos hablando de los proveedores, que mis proveedores están aquí cerca. Que tenga, por ejemplo, los servicios básicos como agua y energía. De repente me voy a poner una planta ¿a dónde? Pensando en Comayagua, un lugar de Comayagua que no tenga luz todavía. No sé si arriba por la Oki. Bueno, arriba del volcán, creo que hay una zona que no tiene energía todavía. Ajá. Bueno, imaginémonos que vamos a poner ahí como por esos lados y sabemos que no hay energía, entonces es como ilógico, ¿no? Entonces, tener básicamente ahí cerca lo que son los servicios públicos, los servicios básicos. El tema de combustible, pues básicamente se refiere a nuestro, ¿cómo se llama? Al tema de los fletes, que obviamente pues me va a salir más caro ir a traer a un lugar de materia prima, voy a tener más gasto de combustible. El tema del transporte, tanto de los empleados, tanto de las personas que lo van a comprar, etcétera. Igual que los mercados, cuando hablamos de mercado, estamos hablando del mercado de capital, estamos hablando del mercado financiero, estamos hablando del mercado de factores, que todos de igual manera nos queda a nosotros cerca. Y el tema también de la infraestructura. Muchas veces también nos basamos en esto, por ejemplo, voy a poner una planta, pero no quiero construir, entonces voy a buscar algo que ya esté construido y pues que de igual manera tenga, como les diría, como el edificio ya pues ya esté como acondicionado o al menos tenga una parte acondicionada, que obviamente no me va a tocar a mí luego invertir para poder acondicionar ese local. Entonces serían algunos factores para considerar en lo que es la localización óptima del proyecto. Vamos a ver también que vamos a encontrar dos tipos de lo que es la localización. Dice aquí que se encuentra en dos planos. Está el macro y está el micro. O sea, tenemos una macro localización, pero también tenemos una micro localización. Si se fijan, la micro como que nos ubicamos en el lugar específico donde nosotros estamos. Por ejemplo, podría decir, hablando así de la micro localización, voy a estar ubicado en el barrio tal, a 2 cuadras de tal lugar o enfrente a tal lugar. Así como en general, igual ya vamos a ver que tiene más factores para especificar lo que es la microlocalización. Y el macroambiente, pues ya nos vamos a ir a cosas ya más grandes, más globales. Entonces vamos a ver los factores que tiene cada uno. En el micro nos habla del tipo de terreno donde vamos a estar ubicados, el tipo de edificio que vamos a tener, las carreteras, la cercanía de los mercados y la cercanía de los consumidores. Entonces a eso nos tenemos que referir cuando nosotros hablamos de la microlocalización. O sea, ¿qué de estas cosas tenemos cerca? El tipo de terreno, por ejemplo, estamos ubicados en como les decía, siempre tenemos que dar la dirección, así como aparece acá. Dar una dirección específica de dónde estamos. Es decir, por ejemplo, estamos ubicados en el barrio Torondón, a la esquina opuesta de tal lugar. Decir, por ejemplo, el tipo de terreno. Bueno, aquí como ya sabemos que es un valle. El tipo de edificio que vamos a tener. Las carreteras que hay. Por ejemplo, si tenemos carretera de tierra o carretera pavimentada para acceso. Si es un bulevar el que hay. Si es una calle doble vía, si es una calle doble vía, si estamos en una avenida, si estamos en una... ¿Cómo se llama la otra? Avenida y ¿qué? Calle de avenida, esos. Sí, ¿verdad? Calle de avenida, sí, ¿verdad? Las cercanías de los mercados, por ejemplo, cuando hablamos de cercanía de los mercados, no es que estamos, por ejemplo, cerca del mercado San Francisco, el mercado San Antonio. No es que vamos a decir eso. Cuando hablamos de cercanía a los mercados, recuerden que es
lo cerca que están nuestros clientes de nosotros, donde nosotros vamos a vender. Porque de repente yo me quedé en el barrio Torondón, pero mi mercado es vender allá en el barrio arriba. Entonces tenemos que especificar eso también. Y de igual manera la cercanía de los consumidores. O sea, ¿qué tanto les irá a costar comprarnos a nosotros? Hablando del tema, por ejemplo, cómo nosotros vamos a distribuir. Y la macrolocalización, aquí nos habla ya de los servicios básicos que tenemos por ahí, de las fuentes de las materias primas, que serían en este caso los proveedores que tan largo están de nosotros, del mercado de consumo, de la mano de obra disponible y de las disposiciones legales y fiscales. Y de igual manera estamos hablando ya de un macroambiente, de una macrolocalización, perdón, tenemos que decir específicamente en este caso, si en el micro decimos específicamente el barrio donde estamos ubicados, aquí tenemos que hablar ya de manera ya inclusive nacional, que estamos ubicados por ejemplo en Honduras, es decir, ya ubicados en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, Honduras. Eso sería en sí lo que es la macrolocalización. Ok, pasamos a la otra parte, el otro aspecto de lo que es el estudio técnico, y sería la ingeniería del proyecto. Aquí me habla que el objetivo principal de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, la adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de la organización y jurídica que habrá que tener en la planta productiva. Esta última parte de acá no lo vemos ahorita porque es el capítulo siguiente que sigue, que ya es la parte del estudio administrativo o de organización, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo en la otra clase. Entonces, en sí, la ingeniería del proyecto básicamente me va a definir, como dice aquí, el proceso, cómo yo llevo mi producto desde la materia prima hasta que ese producto le llegó al consumidor final. Básicamente es describir todo eso. Entonces, primero tenemos la primera fase en la ingeniería del proyecto, es la selección del proceso. Concepto de proceso, los tipos de procesos productivos, la materia de producto y proceso, la producción para inventario versus producción por pedidos. El diseño del proceso, que sería el esquema general, diagrama de flujo, un ejemplo que vamos a ver por ahí. Los análisis de procesos, las herramientas de análisis de procesos, medición de procesos y algunos cuellos de botella que podemos encontrar. Primero, con la selección de procesos, nos da una definición, nos dice que un proceso es un conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crean un producto. Y un proceso confluye una o varias tareas, desde los insumos, el proceso que conlleva y hasta el producto, como les decía, desde mi materia prima, paso un proceso hasta que este producto ya está listo para entregárselo al consumidor final. Los tipos de procesos productivos que tenemos, puede ser por proyecto, puede ser intermitente, que este a su vez puede ser a través de taller por lote, y puede ser un flujo lineal, que puede ser a su vez a través de líneas de ensamblaje o continuo. Y me dice acá, esta flecha de acá me representa los volúmenes de producción. Por ejemplo, mientras más para acá esté, los volúmenes son bajos, y mientras más para acá esté, van a ser altos. Por ejemplo, si utilizo un proceso a través de proyectos, me dice que el volumen de producción va a ser bajo. Mientras que si es a través de un flujo lineal, me dice que va a ser el volumen de producción pues va a ser alto. Okay, vamos a ver uno por uno cada tipo de proceso productivo. Por proyecto dice que construye un proyecto por única ocasión o 2 o 3 ocasiones. Por orden de producción, elabora determinada cantidad de productos con ciertas características de un tiempo límite. Por lote se fabrica un producto similar en grandes cantidades sobre la base de operaciones repetitivas. En línea es cuando la empresa tiene una línea de producción directa debido a la alta demanda de un producto en específico más que de los otros fabricados. Y continuo consiste en una serie de procesos por las que pasa la materia prima, elaborando con ella diversos productos sin interrupción. Ok, vamos a ver aquí un poco más características de cada uno. Por proyectos, por ejemplo, dice que ya lo vimos por allá, fabricación de productos únicos o exclusivos. Por ejemplo, vamos a ver, pensando en alguna empresa que trabaje así. Bueno, realmente ahorita no se me ocurre alguno, porque tendría que ser algo así como que bien específico.
A veces no sé si escuchaban las películas que la gente que compra carros y que dicen solo mandaron a hacer 5 de estos en el mundo, podría entrar, digamos, en esa categoría. Y puede ser que sí se dé más que todo en la industria automotriz, que de repente hacen o fabrican automóviles de lujo, pero no fabrican tantos, sino que de repente solo fabrican 5 y que son pues ya exclusivos y que solamente la van a tener personas ya de ingresos económicos bastante altos, porque ya sería en este caso lujos. Podría O, entrar o en- aviones, o aviones, o aviones también, o correcto. barcos. Hay quienes, O o barcos. yates, o barcos, no sé. Sí, sí, sí. Que Correcto, esos son tiene toda la razón. exclusivos, ya los hacen como los pidió la persona que tiene el acceso y los fabrican solamente para esa persona, porque no hay tanta demanda, porque es demasiado, Ujú. es un mercado bastante para muy alto nivel económico. Correcto, no es que todos los meses compran un avión en las aerolíneas, ¿no? Sino que los aviones pues se espera que duren una buena cantidad de años. Correcto. Por lo general, disculpe, por lo general se da más que todo en la línea automotriz, ¿verdad? Porque últimamente, pues, son algunos de los rubros que están teniendo más demanda a nivel, como dice usted, ¿va? Ujú. De altos ingresos, ¿verdad? Ahorita, hace poco estaba leyendo que en Uruguay compraron un Tesla, Ujú. ¿va? Un vehículo Tesla, que es todo electrónico, Ujú. y solo hay uno en Uruguay. Ujú. Entonces, y la persona que lo adquirió, pues una persona multimillonaria, ¿no? Sí, correcto. Podría ser. Podría entrar esa, como dice usted, y bueno, y lo dice también Kenia, pues la parte de las aerolíneas, los aviones, los barcos, pensando también por ejemplo, los cohetes que hace la NASA, pues solo la NASA los fabrica, entonces igual, cada cuánto construyen un cohete espacial, por ejemplo. Ahorita creo que hace unos 2 meses, o un mes, no recuerdo, que se dio el primer lanzamiento privado, que esto lo hizo hay un genio de esta parte que no es en sí la NASA, pero obviamente la NASA como encargado de esto pues lo lanzó, pero en sí el cohete lo fabricó una persona, ya es privado, no era algo así como directamente la NASA, entonces podría entrar también en esa categoría. Mela también que pueden llevarse a cabo de un lapso de tiempo y en secuencia, se utiliza como control técnicas de administración y proyectos, y dice que los periodos de fabricación son bastante largos y también son muy costosos, por lo mismo que les estaba explicando, y que ustedes mismos decían, pues son cuestiones ya bastante caras y que pues no lo van a hacer así como que rápido. De repente podrían entrar también los proyectos, viéndolo en otro tipo de proyectos, lo que son los proyectos sociales. Cada cuánto, digamos, se construye un hospital público aquí en Honduras, cada cuánto se hace una escuela aquí en Honduras, entonces podrían también entrar por ahí ese tipo de proyectos sociales. Ok, los proyectos intermitentes dice que tienen una poca cantidad de productos con mucha variedad, utiliza las mismas instalaciones para producir de distintos productos, equipos y trabajos similares se agrupan en centros de trabajo, un producto pasa por distintos centros de trabajo y se dividen en 2 tipos, talleres y lotes. Y entonces acá me da los de taller, dice que se fabrica una cantidad pequeña de un producto, características del producto se ajustan a las exigencias del cliente, son procesos muy flexibles, un lote de producto puede hacerse una sola vez. Igual podría entrar, son parecidos a los por proyecto, solo que aquí ya se fabrican una cantidad ya más considerable, o sea, no es que solamente se fabrican 1, 2 o 3, sino que aquí ya estamos hablando que es una cantidad. Podrían ser también exclusivos, pero en una mayor cantidad que por proyectos. Y por lotes, dice que se producen lotes de productos una y otra vez. El cliente elige entre una amplia variedad de productos, pero no es a medida. Por lo general los lotes son más grandes que en los talleres y un lote pasa por distintos centros de trabajo. Entonces acá lo que va cambiando ya igual es el volumen de proyectos. Recordemos que es 1, 2 hasta 3 productos que se fabrican. Ya por taller ya es un poco más y todavía por lote ya aumenta un poco más la cantidad. Aquí me dice que en ambos casos la programación de la producción es compleja. Indicados en donde hay poca estandarización y volúmenes de producción no muy altos. Luego está el flujo lineal, dice que es una secuencia de operación lineal, fabricación de grandes volúmenes, pocos productos diferentes, y procesos poco flexibles. Hay un alto grado de automatización. Los empleados solo tienen que aprender un número reducido de operaciones sencillas.
Y hay dos tipos, de líneas de ensamblaje y procesos continuos. Las líneas de ensamblaje se fabrican productos discretos, fabricación en serie, son más eficientes que los procesos intermitentes, productos técnicamente homogéneos y poca variedad de productos, el cliente participa poco. Y los continuos siempre se ejecutan las mismas operaciones en las mismas máquinas para la obtención del mismo producto. Hay estandarización y controles de calidad efectivo y a veces los productos no son discretos. Y en ambos casos dice que las máquinas se disponen en línea y una tras otra. Ok, aquí me da algún ejemplo de los tipos de procesos que tenemos y algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, me habla aquí a través de talleres, la estructura del proceso y la estructura del producto. Dice que los talleres, un ejemplo que me da son las imprentas. Dice que se fabrica a través de talleres. Dice que hay bajo volumen de productos hechos a medida. Por lote me da un ejemplo que serían los restaurantes de comida rápida, donde dice que hay bajo volumen pero varios productos, opciones a escoger y reducida estandarización. Sí sería un buen ejemplo lo de las comidas rápidas. Recordemos que si voy a Burger King, sí son hamburguesas, pero son como varios productos, porque está una hamburguesa, digamos, está la Whopper Junior, está la Whopper, está el King de pollo, está la Whopper Tejana, está la Bacon, o sea, hay varios tipos de productos donde yo puedo escoger y no es que se están fabricando una gran cantidad. Por líneas, me da aquí un ejemplo que sería ensambladora de carros, por lo que obviamente no estaría en el mismo ejemplo que dimos al inicio, que aquí no son carros así como lujosos, como carros que se hacen a la medida y solamente por encargo, sino que estamos hablando que aquí los carros, si sabemos que se fabrican, cuando son así los comunes, sabemos que Toyota tira por su marca y Corolla, pues no es que solamente tira 5, sino que tira una gran cantidad para poderlos vender en todo el mundo. Y los continuos, aquí me habla de una refinería de petróleo, que ya son altos volúmenes y una estandarización fuerte. Sabemos que la refinería de petróleo, pues igual como lo hacen en Estados Unidos, lo hacen también allá por el Oriente Medio, lo hacen en Venezuela y todos los lugares donde hay refinerías de petróleo. Luego tenemos la fabricación para inventarios versus la fabricación por pedidos. En la fabricación por inventarios dice que se produce para mantener inventarios, hay tiempos de entrega cortos, hay una línea de producción estandarizada, hay poca variedad de productos y las decisiones importantes como los pronósticos, planeación de control y control de inventario. Por pedido, los clientes realizan pedidos, hay una amplia gama de opciones, el proceso flexible para satisfacer necesidades de los clientes, costos más altos, decisiones importantes como el control de flujo de pedidos, gestión de tiempos de entrega, cumplimiento de fechas. Yo creo que aquí, por ejemplo, pensando y recordando aquí el trabajo de Walter, Pinturas Americanas, creo que ellos trabajan a través de pedido, porque sabemos que ustedes tienen su cartilla y pues no es que tienen así como que el color preparado, ¿no? Sino que yo llego y le digo quiero que me preparen este color y ahí me lo van preparando. Obviamente si ocupo una gran cantidad, pues de repente no es que me lo van a dar de inmediato, sino que me van a decir, bueno, regrese dentro de tanto tiempo y se lo vamos a entregar. Entonces creo que entraría dentro de esa categoría de fabricación por pedido. No sé si me corrige, Walter. En efecto, Rick, así funciona. O sea, usted llega, hace su selección de color y el técnico preparador le indica en cuánto tiempo va a tener su producto listo, ¿verdad? Para que no pierda mucho tiempo si tiene otras actividades, ¿verdad? Y hay personas que en efecto se esperan, ¿verdad? El tiempo necesario, que anda entre de 25 a 30 minutos, a 35 minutos el despacho del producto preparado. Ok, pero igual creo que también manejan por inventario, no sé si manejan con unos colores base o me equivoco. Sí, es correcto. También manejamos lo que son productos directos, ¿verdad? Que le llamamos colores que ya están definidos y que el cliente, según la selección que tenga, ¿verdad? Se le atiende y se le entrega el producto directo. Correcto. Sí, digamos, si yo llego a buscar, digamos, pintura roja, digamos, tienen pintura roja. De repente si me pongo a escoger en la cartilla, pues ahí es donde entraría ya la otra parte por pedido. Y exacto, que pues que como le digo, pues no pueden tener así como el inventario porque realmente no saben específicamente el color que la persona va a decidir, porque bueno, yo he visto la cartilla de ustedes y pues es inmensa, hay una gran variedad de colores en la que manejan.
Sí, en efecto, Nick, tenemos una gama de variedad de colores. Es raro, le voy a ser honesto, que gente llegue por colores directos, Sí, ¿verdad? sí. Como decir rojo, azul, amarillo, ¿verdad? Que esos son más que todo los colores primarios, pero Así es. la tendencia de las personas es buscar colores en un abanico o a la preferencia, ¿va? Entonces ahí es donde entra el servicio nuestro, pues, que es la asesoría y la preparación de los colores. Correcto, excelente. Gracias, Walter. Entonces, ahí como les decía, tenemos ese excelente ejemplo con pinturas americanas y que ellos trabajan pues a través de esa fabricación por pedido. Que pues muchas empresas realmente lo hacen. Como les digo, de repente no van a saber específicamente cuánto las personas van a querer. Como les digo, es cuando estamos hablando de una gran cantidad o una gran variedad de productos los que tenemos a disposición. De repente, si solo es un producto, pues yo puedo tener la opción de saber cuánto más o menos me va a llegar. Por ahí, pensando en los proyectos que ustedes o en las tareas que ustedes han hecho, estaba viendo, por ejemplo, la tarea de Lester y veo que Lester pues tiene, si no me equivoco, tiene como 6 productos, ¿no? O me corrige Lester en su proyecto, con lo de los elotes. Lester, ¿está por ahí? Hola. Sí, Lee, repítame la pregunta, por favor. Sí, No no, que escuché le muy decía, bien. sí, pensando ahí y viendo su proyecto, veía que, por ejemplo, usted está pensando en vender elotes, pero veía que tenía elotes pequeños, medianos y grandes. Y no sé si también tenía planeado, pues, lo que son ¿cómo se llama? Los productos derivados también del elote. Sí, Lee, sería como, exacto, sí, como con productos como complementarios o algo así, porque la gente puede ir por una cosa y preguntar si no se vende otra. Correcto, entonces, como le digo, solamente para ejemplificar, en ese caso suyo, pues usted dice, bueno, yo tengo una gran variedad de productos. Entonces usted no puede tener así como una demanda específica para todo, porque como son muchos, entonces de repente lo que le convendría, perdón, en ese caso pues sería una fabricación por pedido, en donde la gente llegue y le diga voy a querer tantos. No es que va a tener una cantidad específica ya elaborada porque no sabe si realmente le van a llegar a comprar tantos elotes pequeños al día, o tantos elotes grandes al día, o tantos elotes medianos al día, o tantos vasos de atol, o tantas montucas, o tantas fritas, lo que sea. Entonces en ese caso no es que se puede tener una fabricación, digamos, por inventario, sino que en todo caso sería por pedido. Pensando en otro proyecto que vi por ahí también, en el caso de tanto de Fátima y de Yuris, que el proyecto que ellas ponían por ahí, pues son unos establecimientos de venta de comida. En el caso de Yuris, creo que en el área de la cafetería, hablando de repostería, café y todo eso, y Fátima pues ya más al área de comida. Entonces de igual manera les convendría el tema de por pedidos, porque igual no podemos tener así como que inventario permanente o perpetuo, porque no es un producto que no sabemos a ciencia cierta cuánto se nos va a llegar a demandar al día o en tanto tiempo. Y que de igual manera podría entrar en esta parte de acá, como restaurante de comida rápida, que de repente no pensemos que sea comida rápida, pero sí entraría acá, de repente por lote, que va a ser de bajo volumen, porque nos vamos a estar produciendo aquellas grandes cantidades, digamos, de cafés al día. Luego lo vamos a tener hecho. Por ejemplo, ustedes se fijan en una cafetería, el café se lo hacen en el momento. El café no está hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que el café no puede estar hecho porque se oxida y va a saber feo, va a saber ácido. Entonces es algo de por bajo volumen que se está haciendo y pues entonces lo manejan por ese tipo de lotes. Igual sería en el caso de este tipo de proyectos o de negocios que ustedes están planteando ahí en su proyecto y hacerlo pues a partir de esto, fabricación por pedido. Ya cuando solamente es un producto, pues ya puedo pensar en hacerlo por inventario, porque puedo tener una demanda más ciencia cierta de cuánto me van a estar a mí solicitando del mismo. Porque luego viene lo que es el diseño del proceso. Dice que consiste en la especificación de las entradas, de la materia prima, los materiales, etcétera, las operaciones, flujos de trabajo, métodos, personal y equipos necesarios para la producción de bien y servicio. ¿Cuándo tenemos que efectuar un diseño del proceso? Cuando se va a ofrecer un bien o servicio nuevo, cuando se modifica un producto o cuando surge una nueva tecnología. Obviamente, si es un nuevo bien o servicio, tengo que
decir en sí cuál va a ser el diseño del proceso. Si lo modifico de repente es que le voy a agregar, le voy a cambiar el color o algo que le vaya a hacer, entonces tengo que también modificar o establecer el nuevo diseño de ese proceso. Y cuando surge una nueva tecnología, ¿por qué? Porque obviamente algo me va a cambiar por la nueva tecnología, o lo voy a hacer más rápido, o va a causar que lo haga más lento, o algo me va a causar a mí esa nueva tecnología. Entonces tengo que diseñar o definir ese nuevo proceso que voy a tener. Aquí me da un ejemplo de un diagrama de flujo y me da alguna simbología que podemos utilizar. Si se fijan, este símbolo dice que significa inicio o fin. Esto significa una operación. Esto es una operación manual. Esto es que estoy utilizando algún tipo de base de datos. Esto es que hay que tomar alguna decisión durante el proceso. Alguna información escrita. Esto es del almacenamiento, subproceso y conector o espera. Como les digo, estos solamente son los símbolos que de repente nosotros vemos en el proceso de algún producto, y entonces más o menos para poder entender qué significa cada uno o qué está ejemplificando. Aquí vamos a ver algún ejemplo de un diagrama de flujo. Me dice que inicia por acá, dice que se pesa la materia prima, que como lo vemos acá, esto es una operación. Luego viene una operación manual, en este caso sería agregar el reactor. Luego hay una reacción química, que igual es un proceso. Luego una operación manual, que sería medir la viscosidad, sacar la muestra. Luego se mide la viscosidad, pasa aquí para que en este caso sería una decisión. Viscosidad, si está bien o está mal. Pues acá me dice si no, pues tendría que volver para acá para hacerla buena, y mientras no esté bien voy a estar regresando. Si está bien, dice que lo voy a enfriar y descargar, y llegaría aquí al fin. Como les digo, este en sí sería como se llama, un ejemplo de un diagrama de flujo de en sí el proceso. Por ejemplo, Lester, si quiere hacer el de sus elotes, lo primero pues comienza acá inicio. ¿Qué sería luego del de los elotes? Pues sería pelar el elote. Después de que lo pela, lo echo a cocer. Después de que lo cuezo, no sé si le echa sal, los que le echen sal al elote, se lo echan después, lo que tengan que hacer. Después de cocerlo, si es que lo van a tener ahí, lo van a sacar directamente y lo van a servir. Entonces sacarlo de la olla y echarle lo que le vayan a echar. Si es que le van a echar mantequilla, si es que le van a echar queso, si le van a echar limón, si le van a echar sal, si le van a echar chile, lo que le vayan a echar. Y pues dependiendo del tipo de proceso, lo que ustedes tengan pensado cómo lo van a servir, pues llegaría a su fin. Entonces esto sería un ejemplo de un diagrama de flujo para cierto producto. Aquí no me dice cuál es, pero este sería el proceso que tengo que seguir desde la materia prima hasta que llega a su fin. En este caso aquí me dice enfriar y descargar. Descargar pues obviamente sería como se llama ya, pasar a almacenarlo, y fin, pues ya está terminado el producto. Obviamente aquí ya está listo para ser entregado a lo que es el consumidor final. Aquí me habla en términos de función de tiempo, cuánto se tarda cada uno. Por ejemplo, el cliente dice que hace el pedido del producto, dice que se tarda 12 días en que hagan ese pedido. Las ventas hacen la orden del proceso. Después viene el control de producción. Aquí me disculpan que se me transpuso un poco. Para hacer esto dice que el control de producción se va a tardar 13 días, la producción en planta se tarda 13 días, la impresión está 1 día, en almacenamiento está 4 días, luego en el transporte pasa 1 día, luego vuelve aquí para almacenamiento otros 10 días, luego hasta aquí la extracción 1 día, y hasta que regresamos acá en 1 día para ya el producto recibido por el cliente. Esto sería así como ponerlo también en función de tiempo, pero el más común que conocemos pues es el que vamos a manejar nosotros. Decir desde que recibimos la materia prima, qué hacemos con ella, cómo la transformamos hasta mi producto final, y que ese producto ya esté almacenado o ya esté siendo entregado directamente al cliente, dependiendo del tipo de negocio que estemos estableciendo. Si son productos que necesitan ser almacenados, pues el último paso sería almacenar. Si es un producto que vamos a estar entregando directamente al cliente, pues sería hasta que ya le estamos entregando al cliente. Aquí hay otro ejemplo también de algunos otros símbolos que se manejan. Una operación es un círculo, una flecha es transporte. Esto que bueno es una D, podrías decir que no es una D, significa demora. El triángulo inverso es un almacenamiento. El cuadrado es inspección.
y este círculo dentro de un rectángulo es una operación combinada. Y aquí un ejemplo también de otro diagrama de flujo. Dice que viene el torneado, una inspección de defectos, espera el transportador, el almacén, hasta que el embarque pues llega aquí a lo que es el final. Como les repito, estos más que todo son ejemplos de algunos diagramas de procesos que tenemos, que conocemos, y les repito, el que nosotros vamos a manejar es este de acá. En todo caso que ustedes tengan que hacer su diagrama de flujo de su proceso, de la producción, de lo que vayan a producir, valga la redundancia, o ya sea un servicio que ustedes van a ofrecer, también tienen que tener su respectivo diagrama de flujo. Siguiendo esta simbología que tenemos por acá, esto que significa, como les repito, inicio, una operación manual, base de datos, decisión, información escrita, almacenamiento, su proceso y conector o espera. Las ventajas de los diagramas de flujo. Dice que favorecen la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo. Y ciertamente puede ser que sea más fácil verlo, así como en un dibujo, que leerlo. A veces se nos hace más fácil a nosotros, los seres humanos, entender algo viéndolo a través de símbolos. Creo que es la base de nuestro lenguaje. Sabemos que los antepasados, pues fue el primer lenguaje que hubo, que fue a través de dibujos. Lo vemos todavía ahí pintado en las paredes, cómo se comunicaban a través de eso, y creo que pues ya está en nuestra ADN, que para nosotros es más fácil ese tipo de comprensión a través de dibujos. Permite identificar problemas y oportunidades de mejora del proceso. De repente podemos identificar si tenemos algo que lo estamos repitiendo. De repente podemos identificar también cuando tenemos algún cuello de botella, dónde está ahí, donde vamos a tener ese problema, esa restricción. También lo podemos identificar de una manera más fácil. Y también me dice que es una excelente herramienta para capacitar a los empleados. Luego viene el tercer paso en la ingeniería del proyecto, que sería el análisis del proceso. Me dice que algunas herramientas que se utilizan pues es el diagrama de flujo, que lo vimos, algunas mapas en función de tiempo y los cuadros de procesos, que son algunas herramientas que se utilizan para analizar lo que es el proceso. Podemos también medir lo que son los procesos a través de la productividad y a través de la capacidad. A mí me dice que productividad es como que hable de salidas entre entradas o unidades producidas entre el tiempo que nosotros las estamos produciendo. Y la capacidad me dice que es la tasa de producción ideal para la cual se diseñó el sistema. Se expresa como una relación de cantidad producida en un año, semana, mes, volumen producido por un año, y los clientes atendidos por hora. La tasa de uso de la capacidad es el grado en que una empresa utiliza su capacidad productiva. Y me da una fórmula por ahí. Dice que la tasa de uso de capacidad es la salida real entre la capacidad diseñada multiplicada por 100. Acá me da un ejemplo. Una empresa dice que fue diseñada para producir 3.600 unidades de X producto en una semana, pero en realidad solo fabricó 2.700 unidades en una semana determinada. ¿Cuál es su tasa de uso de capacidad? Entonces, en sí, por así decirlo, estas 3.600 serían la capacidad instalada que tenía la empresa, pero realmente su capacidad real solamente fueron 2.700. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería su tasa de uso de capacidad? Simplemente tendríamos que dividir 2.700 entre 3.600 y multiplicando por 100, y eso me daría mi tasa de uso de capacidad. Por ejemplo, si divido 2.700 entre 3.600, lo multiplico por 100, me da 75. Quiere decir que mi tasa de uso de capacidad es solamente el 75%, pues podríamos decir que no está mal. Lo ideal pues obviamente sería tener el 100%, pero sabemos que no se puede. Ya sabemos que nuestra capacidad real se va a ver afectada por muchos factores, tanto internos como externos, y pues a veces no están en nuestras manos poderlo nosotros poner a nuestro favor. Entonces este sería un ejemplo de cómo calcular, digamos, la tasa de uso de capacidad. Sería mi capacidad real entre la capacidad instalada multiplicado por 100, y eso me da un porcentaje de a cuánto yo pues o cuál sería mi capacidad en sí de producción, la que estoy teniendo actualmente. Para alguna producción variada, dice que muchos tipos de productos con tiempos de producción distintos puede utilizarse las horas reales de máquina entre horas disponibles de máquina.
Me da también otro concepto de la calidad, que es el número de productos defectuosos identificados tanto internamente o externamente, y es la cantidad de desechos en el proceso. Podríamos hablar que la calidad, si yo produje 2700, que es el ejemplo anterior, pero de esos 2700, 100 están malos, igual sería la misma fórmula, tengo que dividir los malos entre los buenos, entre la cantidad, perdón, total de productos para ver cuál fue mi porcentaje de productos malos, y ahí puedo también ver mi calidad. Podría decir, bueno, tuve un 95% de calidad, el 95% de los productos que fabriqué, pues fueron de buena calidad. La velocidad de entrega se mide en 2 dimensiones, el tiempo de suministro, tiempo desde que se encarga el producto hasta que el cliente lo recibe, y la variabilidad de los tiempos de entrega, disminuirla para así disminuir también la incertidumbre de entrega. Lo ideal pues sería esto, ¿no? Entregarle al cliente en el menor tiempo posible. Cuando vemos desde esta parte el tiempo de suministro, digamos, a mí me entregaron el producto hoy y el cliente, perdón, mi materia prima, mi insumo, me lo entregaron hoy 15 de junio y el cliente lo recibió el 30 de julio. Estamos hablando de 15 días. Y la variabilidad de los tiempos de entrega es que el cliente me lo pidió el 20, yo se lo estoy entregando ¿cómo se llama? El 30. Estoy hablando que desde que él me lo pidió hasta que él lo recibió pasaron 20 días. Lo podría disminuir de repente aumentando este tiempo de suministro, pidiéndole al proveedor que me entregue a mí ese producto más rápido para yo poder entregar más rápido también al cliente, porque puede ser un determinante el tiempo en que me entreguen el suministro. Tal vez yo tengo toda mi capacidad instalada, y hablando del tema de máquina y recursos humanos, pero quien me está haciendo quedar mal de repente va a ser mi proveedor, mis suministros o mi materia prima, que se está tardando mucho tiempo en entregármela y por lo tanto también se me está aumentando el tiempo de entrega para mi cliente. Entonces, como dice acá, lo ideal es disminuirla para poder disminuir esa incertidumbre del cliente, de estar pensando cuándo me va a llegar mi producto. Y sabemos que muchas veces perdemos clientes por el tema de entrega. Muchas veces nos tardamos demasiado tiempo en entregarle algo a un cliente y al final este cliente decide irse para otro lugar porque le entregan el producto mucho más rápido. La flexibilidad es el tiempo en que un proceso requiere para pasar de elaborar un producto a otro. Es la capacidad del proceso para elaborar más de un producto a la vez. Cuanto más productos puedan hacerse simultáneamente, más flexible es el proceso. Igual, por ejemplo, viendo siempre con el caso de Lester, podríamos decir que su proceso sería bastante flexible. ¿Por qué? Porque Lester sabemos que tiene varios tipos de productos. Sabemos que es en sí el lote, pero él tiene así como varias líneas. El pequeño, el grande y el mediano. Pero él, por ejemplo, puede poner a cocer los todos juntos. Entonces, que va a poner a cocer por aparte los chiquitos, los pequeños, y cuando se le cosieron, después de que se cosieron los pequeños, va a ir con los medianos, y después de los medianos va a ir con los grandes. Entonces, tiene esa flexibilidad en el proceso, porque puede hacerlo al mismo tiempo. No necesariamente es que los va a poner, ¿cómo se llama?, a cocer unos primero, otro después y otro después. Pero de repente van a haber procesos o productos que no los podemos poner a fabricar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo creo que pienso yo, que no podría poner a cocer las montucas junto con los elotes. Creo yo, no sé si se podrá realmente, pero pensando que no. O no puede echar los elotes a cocerse en el atol, por ejemplo. O sea, tiene que hacer el atol por aparte y tiene que cocer los elotes por aparte. No puede cocer una cosa dentro de la otra. Entonces, como les digo, hay productos que sí tienen esa flexibilidad, que las podría hacer al mismo tiempo, pero hay otros que no las puedo hacer al mismo tiempo. Luego tenemos este otro término que es el cuello de botella. Nos habla que es un cuello de botella va a ser la operación que tiene la capacidad más baja, limitando la salida del producto del sistema. Por ejemplo, acá tengo varios procesos. De repente este proceso es sería que digamos el ensamblaje. Puede ensamblar 200 unidades por hora. Pero llego, digamos, acá al pintado, y en el pintado solo puedo hacer 50 unidades por hora. Estaríamos hablando que sería un cuello de botella. O, por ejemplo, siguiendo con los elotes de esto, podría ser que el cuello de botella sea pelar los elotes. De repente solo puede pelar 50 elotes en una hora. Pero para cocerlos puede cocer hasta 100 elotes en una hora, porque tiene una olla lo suficientemente grande donde le cabe una gran cantidad de
de elotes. En sí su cuello de botella de repente sería en pelarlo, porque de repente le va a costar mucho estar pelando elotes, no tiene mucha habilidad en esto, entonces podría tener un cuello de botella ahí. O viceversa, podría pelar 100 elotes en 1 hora, pero su cuello de botella va a estar en la cocción, porque solamente puede cocer 10 elotes porque la olla que tiene es demasiado pequeña. O de repente porque no, o sea, por cualquier factor que el que sea, solamente puede cocer 10 elotes en 1 hora. Estaríamos hablando que ese sería su cuello de botella. Si tiene que, por ejemplo, hacer, pensando en otro tipo de producto, digamos las montucas, igual, un cuello de botella, digamos, podría estar cuando está, ¿cómo se llama?, envolviendo la montuca. De repente se va a tardar mucho. Tal vez en fabricarlas, en licuar todo lo que necesita, no se va a tardar mucho, pero cuando las esté envolviendo, va a tener algún tipo de cuello de botella. Entonces va a ser en sí la operación que me va a limitar mi salida de producto. Es donde tenga la capacidad más baja de producción. Esa va a ser mi cuello de botella. El proceso productivo, viéndolo de una manera más simbólica, estamos en el estado inicial, donde tenemos insumos y suministros. A esto le sumo el proceso transformador, donde estoy hablando de procesos y equipos productivos, y esto me da como resultado un producto final, que es un producto o un subproducto. Los factores que determinan la adquisición del equipo de maquinaria, pues acá me da muchos. Podemos hablar, digamos, primero de las dimensiones. Cuando hablo de dimensiones me estoy refiriendo, digamos, al tamaño. Aquí sí me refiero al tamaño del equipo de maquinaria. De repente es algo demasiado grande y no lo voy a comprar o no lo puedo comprar porque no me cabe. Puede ser también la capacidad de producción que tenga ese equipo o esa maquinaria. La mano de obra, si tengo a alguien que sepa usarla, que sepa maniobrarla, que sepa manejarla. El costo de mantenimiento, a veces el simple hecho de mantenerlo me sale más caro que en sí el mismo producto. El consumo de energía, sabemos que la maquinaria pues necesitamos energía para poderlas, ¿cómo se llama?, echar a andar. Y algunas pues obviamente consumen demasiada energía que me va a aumentar un costo. La infraestructura, que iría de la mano con la parte de la dimensión. Tal vez la infraestructura que tengo, mis instalaciones son demasiado pequeñas y no me da para tener algo tan grande. Los equipos auxiliares, igual a veces ocupa estos complementos, necesita algo para poder manejarla, necesito algo extra y de repente no lo tengo o me hace falta, muy difícil conseguirlo y por eso no la puedo comprar. Costos de fletes y seguros, igual a veces, y con el solo hecho de que me la traigan es un costo muy elevado, o a veces el seguro por ese tipo de maquinaria es demasiado elevado. El costo de instalación y puesta en marcha, igual, si es algo así como que muy tecnológico, voy a tener que contratar a una persona especialista, un técnico para que me lo haga instalar y de repente también me sale demasiado caro. Existencia de refacciones en el país, igual. Si se me daña, saber que voy a tener aquí a la mano ese repuesto para poderla reparar. El proveedor, igual que ese proveedor esté aquí cerca, que esté certificado, que sea confiable y que me dé también garantía. Y el precio de igual manera, que sería el determinante creo que más importante. De repente lo puedo considerar, pero también el precio, recuerden que no lo va a hacer todo, porque al final el precio podría ser un determinante, pero lo tengo que comparar con la utilidad que me podría generar. Si digamos, si es para aumentar mi tamaño óptimo, pues podría ser rentable pagar cierta cantidad de dinero. Ok, los objetivos y principios básicos de la distribución de la planta. Aquí vamos a hablar ya un poco más de la distribución de la planta. No sé si han visto en algunos casos, vamos a ver un ejemplo por ahí, en algunas plantas donde el primer departamento que encontramos, digamos, es el de secado. Y allá por el fondo en la otra esquina tenemos el departamento de recepción. Entonces como que tiene un orden ilógico. Ya lo vamos a hacer ahí, le voy a hacer un dibujito para más o menos entender a lo que me refiero. Pero algunos objetivos y principios de la distribución de la planta es el tema de la integración total, la mínima distancia de recorrido, la utilidad del espacio cúbico, la seguridad y bien para el trabajador y la flexibilidad. Son los objetivos y principios que tiene lo que es la distribución de la planta. Los tipos de procesos y características de la distribución de la planta. Dice que se determina en gran medida por el tipo de producto, el tipo de proceso y
el volumen de producción. Algunos tipos básicos de distribución está por proceso, por producto y por componente físico. Los métodos de distribución de la planta. Aquí me habla de un método específico que es el SLP, que es el Systematic Layout Planning, que significa planeación sistemática de la distribución de la planta. Dice que para que este SLP tenga éxito, necesita una serie de datos, sugerida por Richard Murrer, y estos datos son P, Q, R, S, y T, que significan la P de producto, la Q es de cantidad, la R es de la secuencia que sigue la materia prima en el proceso, la S es del insumo necesario para llevar a cabo la producción, y la T es el tiempo. O sea que tengo que considerar el producto, tengo que considerar la cantidad, la secuencia que sigue la materia prima en el proceso, los insumos necesarios y el tiempo para poder distribuir de una manera lógica lo que es mi planta. A continuación dice acá que se menciona las principales áreas en una empresa y cuál sería su base de cálculo. Aquí cuando hablamos en tema de base de cálculo de los metros cúbicos que le podría yo asignar a cada planta. Primero tengo la recepción de materiales y embarques de productos terminados. Dice que esta área va a depender de los siguientes factores: el volumen de maniobra y frecuencia de recepción, el tipo de material que vaya a recibir y la forma de recepción o embarque. La otra serían los almacenes. Tengo que considerar lo que sería la materia prima. Tendría que también considerar lo que son los productos en proceso y tendría que también considerar lo que es el producto terminado, que pues va a determinarse, por ejemplo, la materia prima, cuánto es la capacidad máxima que puedo tener de materia prima. El producto en proceso, si tengo o si voy a tener producto en proceso y cada cuánto lo voy a tener. Y el producto terminado me dice acá que tendría que hacer una coordinación entre ventas y producción, o sea, cada cuánto ellos van a estar sacando producto, o cada cuánto yo voy a estar produciendo, y si lo tengo que tener almacenado, durante cuánto tiempo yo lo voy a tener almacenado. El departamento de producción. Sabemos que el área que ocupa este producto va a depender del número y de las dimensiones de las máquinas que se empleen, el número de trabajadores, la intensidad del tráfico del manejo de materiales y obedecer las normas de higiene y seguridad industrial. Si sé que voy a tener un montón de máquinas que son muy grandes, no voy a tener instalaciones pequeñas. Igual si sé que voy a tener muchas personas ahí, no voy a tener una oficina pequeña o un área de producción pequeña. ¿Por qué? Porque tampoco puedo tener a mis trabajadores confinados en espacios reducidos. El control de calidad dice que va a depender del tipo de control que se ejerce, la cantidad de pruebas que se realicen. Los servicios auxiliares, por ejemplo, si voy a tener agua caliente, si voy a tener aire de presión, agua. Los sanitarios dice que va a estar sujeto a los señalamientos emitidos por los organismos especializados en la materia. Las oficinas dependerá de la magnitud de la mano de obra indirecta y de los cuadros directivos de control de la empresa. El mantenimiento que se aplique dependerá del área asignada. Ok, aquí voy a dejar de presentar un momento para agregarles algo por acá y dar un ejemplo algo práctico de lo que es la distribución. Ok, vamos a pensar, vamos a dibujar por acá. Vamos a suponernos que esta es mi área geográfica. Vamos a suponer que este cuadro, todo esto es el terreno donde yo voy a ubicar mi planta. ¿Ok? Todo este es mi terreno. Para este terreno, pues, yo tengo solamente un plantel. Acá. Este cuadro de acá. Vamos a poner otro color para identificarlo. Vamos a poner rojo. Esto rojo es el área de construcción, por así decirlo, donde están los edificios. Eso que queda en negro ahí es el área, ¿cómo se le llamaría esto? Área libre. Ok, entonces, pues obviamente este es el terreno, este es el área libre. Entonces tendría que analizar yo cómo yo voy a hacer la distribución de mi planta.
De repente les decía, ustedes se van a encontrar, por aquí digamos tengo las oficinas, este cuadro de acá van a ser oficinas, ¿ok? Y todo este cuadro de acá es donde yo voy a tener el tema de mi producción. Entonces de repente esta es la puerta de entrada, ¿no? Por acá está la puerta de entrada. Y acá está el primer departamento. Acá está el primer departamento y este primer departamento, por ejemplo, va a ser... vamos a pensar en una empresa de café. Vamos a decir que esto es el secado. O vamos a ¿cómo se llama? A seguir con el ejemplo de los elotes de Lester. Vamos a hacerle aquí la distribución a Lester. Vamos a pensar que aquí el primer departamento, Lester tiene ahí una gran empresa que va a fabricar elotes cocidos. Y Lester tiene por acá la cocción, donde se cuecen los elotes. Vamos a poner cocción. Por acá en la esquina, Lester tiene el departamento de recepción. Acá es donde se reciben los elotes. Por acá Lester tiene donde se pelan los elotes, pelado. Por acá en la otra esquina tiene lavado. Por acá lava los elotes. Por aquí este otro lado, ¿qué seguiría por aquí? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más se hace con un elote? Recuerden, en todo caso empacado, digamos. Si es que los vamos a vender empacados, pensando de una manera ya más industrial. Vamos a suponer que por aquí tienen un baño para el departamento de producción y aquí en la parte del baño está el almacén donde van a guardar los elotes ya empacados. Ok, les pregunto a ustedes entonces, ¿qué opinan? Y bueno, entonces estas son las oficinas. ¿Qué opinan ustedes de esta distribución que tengo yo acá? ¿Qué le cambiaría? Que va a tener muchos tiempos muertos ahí. O sea, mucho tiempo, digamos, entre el pelado y el lavado de los lotes. O sea, son puntos muy largos, pues, entre la recepción, por ejemplo. Luego que los pela, es mucho espacio, mucho tiempo perdido. Luego va lavado, luego a la cocción. Entonces creo yo que se perdería demasiado tiempo, porque después de cocinarlo, va al empacado y están en esquinas, o sea, diferentes, o sea, espacios muy largos para diferentes actividades. Correcto. Y ahí el baño pienso que no debería de ir de ahí, porque recuerde que del baño salen olores extraños. Y recordando que el baño va a estar al parte donde van a estar almacenados los elotes, no digo que se le va a pegar el olor, pero sería extraño. Sí, ahí se generan, licenciado, lo que son desperdicios, lo que le llaman desperdicios, los movimientos innecesarios, ¿verdad? Traslados, ¿verdad? Movimientos que no se cuantifican, pero que generan pérdida de tiempo, ¿verdad? Si lo hablamos a nivel de tiempo y también pérdidas a nivel monetaria, porque ¿cuánto le va a tocar a la persona que los pela recorrer ese tramo hasta llevarlo donde los tienen que hervir? Y después a cuánto, si lo hacemos como diagrama, en otro, por decirlo así, en la oficina, cuánto va a tardar la persona que los empaca en ir a dejar el dato a la oficina o trasladarlo. ¿Cuánto es? Entonces, eso genera una pérdida de tiempo, pues. Entonces creo que lo que se hace en esos casos debería ser estandarizar los procesos. ¿Verdad? Eso es mi punto de vista. Ok, excelente. Gracias, André, gracias, Walter, por su opinión. Y pues sí, están totalmente acertados. Y sí quería ejemplificarlo para que vean el tipo de error que ya lo mencionaban ustedes por ahí. Y pues sí está totalmente mal distribuido. Pues obviamente, les decía, pues si aquí es el área de entrada, pues lo primero que tendría que estar aquí en la entrada tendría que ser la recepción.
porque es donde se van a recibir los elotes. Si el segundo paso es pelarlo, entonces después de recibirlos, tiene que estar el departamento donde se van a pelar. Si después de pelarlos los voy a lavar, tiene que ser lo siguiente. Si después de lavarlos los voy a cocer, tiene que ser lo siguiente. Si después de cocerlos los empacos, tiene que ser el siguiente. Si después de empacar van al almacén, sería el siguiente. Y si también lo decía Sandra, por manera de higiene, aunque pensemos no se van a pasar los olores ni nada por el estilo, pero por temas de higiene jamás podemos tener un almacén a la par de un baño. En todo caso, y sabemos, más que todo hablando de una planta de producción de alimentos, no puede haber un baño dentro de la planta de producción. En todo caso, si queremos poner un baño para la gente de producción, sí podríamos ponerlo, pero acá afuera, y pues obviamente de repente sí lo podemos poner cerca, pero afuera de la planta de producción. No podemos tener mezclado un baño con lo que es una planta de producción. Entonces podríamos ponerlo por ahí por fuera. Pensar de repente que también al pelarlo esto me genera desperdicio. ¿Dónde voy a echar esos desperdicios? Si voy a tener también aquí una parte donde se van a ir almacenando los desperdicios para luego sacarlos, y de repente por acá tener algún tipo de ¿cómo se llama? De contenedor para irlos guardando y por luego irlos sacando en cierto determinado tiempo. Las oficinas, pues de repente, según la sugerencia de Walter, podríamos tener alguna conexión por acá, alguna entrada que lo conecte, que pues obviamente debería de haber. No pueden estar incomunicados, que aquí está la puerta de oficina y que acá está la de entrada para la planta. Entonces imagínense toda esta gran vuelta que hay que dar por acá, ¿va? Pudiendo tener acá un acceso directo entre oficina y la planta de producción. Sabemos que por acá toda esta área nos podría servir como parqueo. Podríamos cometer otro error también de tener las oficinas más grandes que nuestra misma planta de producción. ¿Ok? Si sabemos que pues nuestro fuerte pues es producir, obviamente no voy a tener la mayor parte del tiempo dedicado para la producción, porque eso, si ustedes ya lo vieron en la clase de ¿cómo se llama? De contabilidad de costos, sabemos que eso se contabiliza como costos indirectos, que son personas no cargadas directamente a la producción, pero que también son costos que se tienen que cargar. Y recordemos que muchas veces cargamos esos costos por el tema de los metros cúbicos. Digamos, el gerente cuántos metros cúbicos tiene asignados, y así se van a cargar los costos a los diferentes productos. Y si tengo una oficina 4 veces más grande que la producción, al final los costos de indirectos pueden ser incluso mayores que los costos directos de producción. Entonces hay que tomar todo en cuenta para el tema de la distribución de la planta. Como les repito, nosotros anteriormente ya hicimos el diseño del proceso, ya sabemos cuál es el primer proceso y cuál es el último. A través de ese diseño del proceso yo voy a hacer también la distribución de mi planta, siguiendo ese orden lógico que tiene el diseño. Acá, como les digo, no puedo estarme cruzando de aquí para acá, luego cruzar de acá para acá, luego cruzar de acá para acá. Otro dato importante es que, por ejemplo, fíjense qué pasa con todo este espacio de aquí del medio. ¿Para qué lo ocupo? Prácticamente para nada, es espacio muerto. Entonces, de igual manera, si yo ya conozco mi capacidad instalada, ¿para qué necesito una planta tan grande? Donde miren lo que está pasando acá, si de repente tengo acá mis cubículos y son donde hago cada cosa. Pero ¿y qué pasa con todo este espacio muerto? ¿Qué hago con esto? Prácticamente no estoy haciendo nada. Sí puedo decir, me va a servir para circular, pero necesito todo este espacio para circular realmente. Entonces también tener muy en cuenta eso cuando yo voy a escoger el lugar, o si voy a construir o si voy a alquilar, tener en cuenta también el espacio físico. ¿Ok? Porque también tiene que ver en el tema de la distribución de la planta. No me voy a poner a construir o a alquilar de repente un local demasiado grande si mi planta de producción en sí no necesita tanto espacio. Como les repito, imagínense qué voy a hacer con todo este espacio que yo tengo acá. Prácticamente estoy pagando un alquiler por un lugar exageradamente grande y lo que estoy ocupando será que 1/3 del local, o de repente la mitad del local, pensando en todo este espacio muerto que me queda por acá. Entonces también tomar en cuenta eso. Y sabemos que afuera pues tenemos los espacios comunes que les conocemos. De repente podemos tener incluso alguna cafetería por acá. Podríamos tener espacios de recreación, hablando que puedo tenerle y poner alguna banquita por ahí. Les decía que por acá podemos tener el parqueo, que sí podríamos interconectar las oficinas con la planta de producción, que no debemos de tener baños cuando estamos hablando de productos de consumo dentro de la planta de producción,
Obviamente dentro de las oficinas pues sí puedo tener yo lo que son baños, ¿no? ¿Okay? Pero dentro de una planta de producción jamás puedo tener o jamás debo de tener lo que son los baños. Entonces, como les repito, es más o menos la lógica que yo debo de seguir cuando yo voy a distribuir mi planta. Conociendo yo mi diseño del proceso, así tengo que también hacer la distribución del